A continuación, les presentamos este video en el cual hablaremos sobre los acontecimientos que crearon la Constitución en el año de 1857. También escucharán sobre el presidente Álvarez, que duró muy poco tiempo en el poder, pero que en ese lapso de tiempo logró decretar una ley que nosotros conocemos como Ley Juárez, y cuando este presidente renunció al poder, en su lugar entró Ignacio Comonfort, pero él le quitaba poder a la Iglesia y la institución militar. También en julio del año 1867, Benito Juárez gobernó México y estableció 3 leyes y las nombró Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias en los años de 1859 y 1860. A dichas leyes nosotros las conocemos como leyes de reforma. En julio de 1867, Benito Juárez estableció su gobierno en la Ciudad de México. La economía del país estaba en ruinas, era necesario organizar el gobierno y las finanzas del país, así que se redujo el ejército a 30,000 personas. Juárez había gobernado con facultades extraordinarias debido a la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Las facultades extraordinarias habían excedido los límites del poder. Juárez podía vetar las decisiones de los otros poderes, lo cual significaba que su régimen presentaba un carácter dictatorial. A los comuneros y campesinos se les despojó de las tierras que habían cultivado en sus comunidades. Terratenientes y militares fueron los culpables de estas arbitrariedades, que originaron rebeliones. El gobierno las calificaba como clericales y las reprimió en forma sangrienta. La filosofía predominante era el positivismo, que se vinculó con la vida nacional. La filosofía de Augusto Comte vino a México y se adoptó en el campo educativo y en la política. En 1871, Juárez concluyó su gestión y lanzó su candidatura para la reelección. La elección se efectuó en diciembre de 1871 y el triunfo fue para Juárez, pero su victoria se vio opacada y acusada de fraudulenta. Porfirio Díaz se pronunció como el Plan de la Noria antirreeleccionista, en el que exigía el respeto a la Constitución de 1857, pero fracasó. Benito Juárez se hace presidente y muere con 1 año de presidencia. Constitución de 1857. La Constitución de 1857 fue creada a través de una serie de acontecimientos en la historia de México. Antonio López de Santa Anna parecía la figura que podía dirigir los destinos de un país en caos. En 1853 asumió de nuevo la presidencia. Santa Anna aprovechó que no había grupos políticos con fuerza para hacerle frente, así que gobernó como un dictador. La dictadura de Santa Anna generó fuerte oposición. Una rebelión contra su gobierno consiguió Juan Álvarez, quien se convirtió en presidente de la República. La presidencia de Álvarez duró muy poco. Durante su mandato se logró detectar una ley sobre administración de justicia, conocida como Ley Juárez. Álvarez renunció a la presidencia y en su lugar se designó a Ignacio Comonfort. En su gobierno se expidieron leyes que debilitaban el poder de la institución militar y de la Iglesia. Leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes expedidas entre 1859 y 1860, muy radicales, cuya finalidad principal fue la de completar la Constitución de 1857, volviéndola plena y representaba un antecedente sin precedentes para el régimen jurídico actual. Fueron promulgadas por el presidente de la época de México, Benito Juárez García. Las leyes de reforma son la Ley de Juárez, la Ley de Lerdo y Ley de Iglesias. Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1820. Fue un político mexicano y presidente de México entre 1872 y 1870. En octubre fueron convocadas las elecciones para presidente de la República Mexicana. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. En las elecciones extraordinarias de México de 1872, este último derrotó a Díaz. Por otra parte, José María Iglesias ganó la contienda a Vicente Riva Palacio y obtuvo el puesto de presidente de la Suprema Corte de la Nación. El presidente Lerdo de Tejada era un a quien la vida lujosa y fácil le gustaba mucho. Vivía en un mundo de fantasía sin darse cuenta que afectaba al pueblo que gobernaba. El 23 de septiembre de 1873
elevó a rango con las leyes de reforma. En consecuencia, se expulsó a los jesuitas y a las Hermanas de la Caridad. Por otra parte, se reintegró la Cámara de Senadores para hacer contrapeso de la Cámara de Diputados. Se inauguró el de México a Veracruz y buscó la eliminación de los cacicazgos y la integración del país. Se fomentó la industria con el sufragio de capital extranjero y principalmente de Francia y el Reino Unido, tratando de evitar el A pesar de que la agricultura era una de las actividades más afectadas, Lerdo no hacía nada para restablecer el crédito agrícola. Al contrario, autorizaba pésimas concesiones. Sebastián Lerdo de Tejada muere el 21 de abril de 1889 en la ciudad de Nueva York. Sus restos fueron trasladados a México por el general Mariano Escobedo y sepultados en la Ronda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que provocó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Después de que la Primera República cayera tras el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX se movió entre la República, Imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marcó el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, a la que las sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830 y 1848. Para finalizar este video, nosotros aprendimos sobre lo que pasó con México hace muchísimos años atrás, en el gobierno del presidente Álvarez. Luego subió al mando Ignacio Comonfort, que él quería absolutamente todo el poder. Después Benito Juárez, que tenía unas facultades extraordinarias por vivir la guerra de reforma, la intervención de los franceses y el imperio de Maximiliano. Juárez, al tener tanto poder, podía vetar las decisiones de los otros poderes y presentaba un régimen con carácter dictatorial, pero lamentablemente muere el año de que lo eligieran presidente. De último está Porfirio Díaz, que era antirreeleccionista, en donde exigía que se respetara la Constitución de 1857, pero lamentablemente fracasó.